Sí, realmente el tema digamos, de la consolidación de esta problemática actual de las napas en la región es muy importante. Ahora estamos asistiendo a un veranito. Desde hace 2 meses no llueve, entonces la problemática no se manifiesta, pero nosotros que estamos midiendo continuamente digamos, el nivel del agua en la zona, especialmente en todo el cuadrante que da de Lagos hacia Hilario Lagos hacia el este, que es ahí donde está la mayor expresión de la cuenca del río Quinto, realmente las napas están muy altas, no han bajado. Pueden haber bajado 15, 20 centímetros en alguna posición, digamos, cercana a la superficie por la falta de precipitaciones estas, pero a nivel de profundidades de 1 metro 10, 1,50 m, 80 centímetros se sigue manteniendo muy alta. Lo cual siempre nos pone en situación de alerta en la zona. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos, no tenemos una gran predicción de saber cuánto va a llover esta primavera, en septiembre, octubre, noviembre. Bueno, si se dan lluvias de 150 a 200 milímetros a la salida de esta primavera, muchos campos que están digamos, al sur de la ruta 188 van a verse afectados porque las napas están muy cercanas a la superficie. Y eso tiene un impacto sobre la parte ambiental, social y de vida y económica. Por ejemplo, tengo datos certeros de un campo de 902 hectáreas, de las cuales 200 están bajo agua actualmente. Hay unas 130, 140 hectáreas, 150 que están perilagunas y que tampoco están realmente productivas, y en el resto se está levantando la cosecha como se puede, con duales, con gran esfuerzo. La gente que tiene que acceder a los distintos lotes tiene que buscar caminos, vericuetos, voltear alambrados para sacar la producción. Y no es un campo que se manejó mal, ¿no? Dentro de la cuenca es un campo que se manejó muy bien, con pasturas, con rotación de cultivos durante años. Pero hoy en la problemática zonal de ascenso de napas está tan sometido al problema como lo tienen los demás campos que trabajaron, digamos, con una voluntad férrea de producir soja y soja sobre soja en la zona, lo cual ha deteriorado notablemente los suelos, y en muchos de esos campos que están alrededor no se produce el consumo de agua que se debería producir. Entonces la napa va a ser un problema que, en tanto y en cuanto siga lloviendo lo que está lloviendo en la región, va a estar muy arriba y va a ser un problema. Es el mismo problema que se ve a nivel de las rutas nacionales, que se van rompiendo porque como las napas han ascendido tanto, van comiendo la base, los cimientos de lo que se ha hecho, los problemas de los caminos vecinales que ahora están medianamente solucionados, pero cuando venga de nuevo, digamos, las lluvias grandes, van a existir de nuevo problemas, y la vieja idea de que realmente no estamos consumiendo el agua, no la estamos consumiendo a nivel productivo, porque estamos haciendo un negocio muy simple, que hasta ahora es bueno, porque se hace un solo cultivo, que básicamente es soja, y que es un negocio que cierra momentáneamente, pero a largo plazo no tiene futuro. Entonces, ese no consumo de agua en algún momento ya lo pagamos, ya pagamos la primer cuota. Si vos sos un observador que andás por la ruta y cuando te vas desde Realicó hasta Hilario Lago mirás a derecha e izquierda la cantidad de campos con sal, no trabajados, digamos, con especies autóctonas, que no son productivos, que se están llenando de hacienda, una hacienda de cría, sin verdeos de invierno porque no se pueden sembrar, porque las napas están muy altas. O sea, la problemática está instalada. Después, las condiciones naturales de este momento de nuestro país hacen que no se puedan llevar proyectos de largo plazo para solucionar esta problemática. Pero es una problemática que está instalada y que en algún momento alguien va a tener que empezar a pensar fuertemente sobre ella. Obviamente que el cambio cultural todavía no aparece masivamente. No aparece porque tenemos en nuestro país, fruto de los últimos años, y es particular de nuestro país, porque yo tengo datos de otros países que también son productores de materias primas, no es tan acentuado como en el nuestro.
No aparece desde el punto de vista cultural porque el 70-65% de los campos son tercerizados. Entonces, vos al tercerizar el campo no tenés pertenencia, no estás presente. Y se limita todo a un contrato anual por 6 meses. A producir y tener renta. Claro, y es un sistema inestable, porque siempre se hace un monocultivo. Distinta es la situación donde los productores tienen pertenencia, siguen estando arriba del sistema, hacen rotación de cultivos, tienen pasturas, pero en el conjunto ese 75% más en toda la región, en toda la cuenca, yo estoy hablando de toda una cuenca muy grande, que es la cuenca del río Quinto, tiene mayor peso. Entonces, sí, es un problema cultural, fruto del devenir de los últimos 20 años. Si vos me decís, che, la sojización trajo algún problema, Gabriel, y sí, uno de los problemas que estamos viendo es este. Es más, yo siempre a los productores les digo lo siguiente, hay una relación muy sencilla que nosotros manejamos, es que cuando vos te da, como en este año que fue excelente para la soja, entre 4.000 y 5.000 kilos del promedio de los campos, vos tenés una cuenta muy sencilla matemática, técnica biológica, que te dice que vos tenés que multiplicar por 2,7 para que te dé el promedio que tenés que tener en maíz. En un año bueno para la soja, muy bueno para la soja, normalmente los maíces, y especialmente tardíos, rinden bien. Entonces, si vos tenés promedios de 4.000 kilos de soja, tenés que sacar 10.000 de maíz. Y si vos tenés 5.000 de maíz, tenés que sacar 13.000 de promedio de maíz. 5.000 de soja, tenés que sacar 13.000 de maíz. Esa relación de multiplicar por 2,7. El efecto del cambio climático y el aumento de temperaturas a todos nos está, midiendo el patrón, ¿no? O colocándonos en otro punto de vista. En el tema suelos, está la diversidad de problemáticas que tenemos, que muchas veces nos situamos ante el enfermo, lo abrimos, lo diagnosticamos, entonces vemos niveles muy bajos de fósforo, niveles muy bajos de materia orgánica. Estamos teniendo un problema en algunos campos de bajada pronunciada del pH del suelo. El pH es una propiedad del suelo que normalmente se dice, si vos lo tenés entre 6,5 y 7 es lo ideal, pero no, se nos está yendo a 5,5 y en pH ya de ese tipo empieza a haber problemas de nodulación de las especies. ¿Qué sería nodulación de las especies? Es la posibilidad de tener vida biológica, por ejemplo, en la soja, que se anide el nódulo y la bacteria que sea efectiva, y eso se logra ya con técnicas más complejas, que es la administración al suelo de calcio y de magnesio. Estamos viendo ese tipo de problemáticas. Estamos viendo encharcamientos repentinos con 40-50 milímetros y llegamos abajo, y a los 5 o 6 centímetros tenemos la primera capa densificada de manejo de varios años sin poros, muy bien, exacto, sin poros. Después tenemos otra capa densificada a los 12, 15 o 20 centímetros, depende de la actividad cultural de los lotes en el pasado, con doble disco, con reja y vertedera. Después tenemos la propia salinización avanzada de los lotes, por ejemplo, como te decía recién, zonas que se han salinizado mucho los lotes en superficie y realmente hoy salvo agropiro, no se puede plantear otro tipo de manejos. Entonces, el problema de suelos es muy fuerte y hay que tener muchísimo cuidado. Y no se soluciona con una sola práctica, ¿no es cierto? Nosotros siempre hablamos de los cultivos de cobertura, que los estamos utilizando para mitigar este tipo de problemas. ¿Y cómo se soluciona? ¿Con forestación? No. ¿Con cultivos de cobertura? Está ¿con prácticas agrícolas? Mirá, lo que hoy vos tenés un paciente enfermo y tenés que ir levantándolo de a poco. A mí me dicen muchos productores en mi zona, vamos a sembrar alfalfa en tal lote, que es una buena medida. Volver a una pradera de 4 o 5 años, de la mano de la ganadería, es una excelente medida. Pero yo le digo, antes de hacer una pradera, vamos a ver cómo estamos en los suelos. Porque la alfalfa es la reina de las forrajeras, pero es la reina de la demanda. Necesita 20 partes por millón de fósforo y todos los suelos de la zona en general están entre 6, 7, 8, no lo tienen. Entonces,
Lo primero que tenés que hacer es sacar al enfermo de terapia, digamos, mandarlo a una situación mejor y durante 2 o 3 años ir preparando el sistema. ¿Con qué lo haces? ¿Con un trigo? Lo empezás a hacer, seguís con la rotación, seguís fertilizando los cultivos, pero empezás a meter una vicia, un verdeo de invierno entre medio y vas levantando realmente el lote. Y si tenés que utilizar un implemento porque está muy compactado el suelo a los 6, 7, 8 centímetros, fruto de haber hecho 7, 8 años de soja sobre soja sobre soja en siembra directa, con migración de coloides de partículas de esa zona, tenés que pasar esa herramienta, pero no te podés largar a implantar una alfalfa en lotes que vienen enfermos o en terapia. Entonces tiene que pasar cierto tiempo hasta que vos acomodes el lote. Y después sí, largarte a hacer ese tipo de cultivo, que es una de las técnicas. Otra de las técnicas es donde vos no estás tan bajo, implementar un sistema de rotación con cultivos de cobertura intercalados. Cada cultivo de cobertura que vos hagas con diferentes tipos de especies, nosotros estamos trabajando ya con 3 especies, va a conformar una mejor lixiviación, una mejor infiltración, perdón, del agua en el suelo. Y entonces vos vas a ir mejorando tu situación o manteniéndola. Pero esa es una problemática muy fuerte. Hoy no veo, salvo determinados bolsones, no veo que el conjunto de la sociedad, digamos, esté mirando esto desde el punto de vista económico, social y ambiental. Lo cual llama a la reflexión por parte de todos los actores. Ojalá que muchos actores, de la mano de alguna política y proyecto de largo plazo, empiece a transformar esa realidad. Necesitamos de eso.